7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar espacio a un debate respecto de un tema complejo, difícil, a propósito del proyecto de ley de aborto por violación, como se ha denominado, y que determinara que este martes el Ejecutivo impusiera un veto parcial a este proyecto aprobado en la Asamblea Nacional, con 61 observaciones que ha hecho el presidente. Esto ha generado las primeras reacciones, incluso la búsqueda de votos para ver en un escenario que se insiste en el texto original, para lo cual necesitan los 2/3 de una mayoría calificada, y en el otro escenario, si es que se allanan a ese veto del Ejecutivo. Decía, un tema complejo y difícil, en donde hay que señalarlo con el respeto y consideración que tienen todos los sectores, como lo hacemos, que ha habido posiciones radicales que lastimosamente han utilizado una realidad lacerante, niñas y adolescentes violadas, para argumentar que el aborto sin ninguna prueba de violación. Es decir, un tema, quiero decir, sin adelantar criterios, complejo y difícil, que amerita desde el punto de vista constitucional, legal y también desde el punto de vista médico ser analizado. Quiero dar la bienvenida a este debate al asambleísta Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia, a la abogada Ana Cristina Vera, de la organización Surcuna, y al doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Doctor Alejandro Jaramillo, como asambleísta y presidente de la comisión, ¿qué le ha llevado a responder ayer con fuertes críticas al veto del Ejecutivo, incluso afirmar que el veto deja ver intereses religiosos? ¿En qué sustenta usted ese cuestionamiento? Muy buen día, asambleísta Jaramillo. Buenos días a toda la ciudadanía, buenos días de Miguel, también a los panelistas. Esto ha sido una burla por parte del presidente de la República en el veto parcial, que de parcial no tiene nada, porque son 61 textos alternativos a una norma que tiene, o un proyecto de ley que tiene 63 artículos. No se mencionan los casos de las niñas violadas siendo madres a los 10 años, a los 14 años. No se menciona nada de temas que son y que han sido parte de la Corte Constitucional, de la sentencia de la Corte Constitucional, y también de las mujeres que viven en permanentes situaciones de violación emocional, psicológica, económica. Se conoce por completo la situación de las niñas rurales del país, al plantear que para ellas también exista un plazo de 12 semanas, desconociendo que su gobierno, el de Lazo, no ha sido capaz de dotar a esos hospitales y centros médicos. O sea, hay que ser empáticos, hay que realmente vivir, pasar, llegar, caminar por la ruralidad, caminar por la costa, por los sectores periféricos de las urbes, y conocer la realidad que viven los ecuatorianos y ecuatorianas. Le digo que me ha causado totalmente sorpresa que en la página 3 del veto, el señor presidente de la República nos señala que su postura es personal. Esto nunca se ha visto en la historia del país, un planteamiento personal así plasmado en un veto. Hay temas que también menciona el presidente de la República, de convicciones personales. Y las posturas personales son respetables, pero cuando nos encontramos al frente de un país, esas no pueden ser o pueden anteponerse a los intereses y a las necesidades de la ciudadanía. Y en este caso de las niñas, adolescentes y mujeres violadas. Asambleísta Jaramillo, voy a leer textual lo que dice en la exposición de motivos para el veto parcial. Como un hombre católico seguiré viviendo de acuerdo a mis creencias, pero, dice, como presidente de la República del Ecuador, haré todo lo que esté en mi poder
para hacer respetar los principios de un sistema plenamente republicano y democrático. Y al contrario, argumenta en el texto que hay disposiciones claras en la sentencia de la Corte Constitucional que no han sido acatadas por la Asamblea o que no son coherentes con nuestro marco legal. Es decir, al contrario, les está diciendo que ustedes no han observado la sentencia de la Corte Constitucional. Este no es un veto parcial, sino un veto personal. El decir o señalar que por temas de religiosos, o sea, hay que leer la página 3 del veto, y de manera clara habla de su postura, que es personal. Por nuestra parte, la Asamblea Nacional y la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado hemos cumplido con todo lo determinado y señalado por parte de la Corte Constitucional en su sentencia. Además, hay que recordar que una de las atribuciones que tenemos los asambleístas es la construcción de leyes, y en esa línea, en ese marco, es el que nosotros hemos trabajado, luego de haber recibido más de 60 comparecencias de los colectivos feministas, de los colectivos providas, de expertos, de especialistas, abogados, médicos de escala nacional e internacional. Desconoce realmente el presidente de la República la ruralidad, las parroquias rurales, los sectores marginales, donde no se tiene, imagínense, ahí indica que debe existir una declaración juramentada, que tiene que presentarse una denuncia penal, que debe existir un examen médico en cuanto a los requisitos. En el tema de la denuncia penal, eso ya está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, el delito por violación. Está también tipificado las sanciones para el violador, también cómo se tiene que acudir ante la Fiscalía General del Estado a presentar las denuncias. Y un examen médico para las niñas, jóvenes y mujeres es revictimizar nuevamente lo sucedido. Eso no es ser empático, ponerse en los zapatos de las mujeres. Una declaración juramentada. Hay que recordar al presidente de la República que eso tiene un costo. Las tasas notariales. ¿Cómo una niña de 10 años violada va a acudir a una notaría a relatar los hechos, que además vuelve y otra vez sería revictimizar a las víctimas por violación? Entonces, el presidente de la República realmente no conoce la realidad de nuestra ciudadanía, de nuestra gente. Bien. Quiero dar la bienvenida a la abogada Ana Cristina Vera de la organización Surcuna. ¿Cómo ha visto usted el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley denominado de aborto por violación? Muy buen día. Buenos días. Bueno, en primer lugar, yo no creo que en realidad podamos hablar de un veto parcial, porque todas las razones que el Ejecutivo exime en el veto son de constitucionalidad. Lamentablemente, el presidente no ha respetado el proceso establecido constitucionalmente, que dice que cuando uno tiene, si quiere, reparos relacionados con la constitucionalidad, debe mandar a la Corte Constitucional el contenido del veto. Y lamentablemente lo que ha hecho es encubrir en un veto parcial un veto de constitucionalidad. Si tú revisas cada una de las secciones, toda la argumentación es de constitucionalidad. Cuando él habla, por ejemplo, de la objeción de conciencia como un derecho constitucional, cuando él habla del incumplimiento de la sentencia, todo eso debió haber sido enviado a la Corte Constitucional. Eso es lo primero que yo quiero decir, ¿no? Porque esta violación del procedimiento me parece que nos permite afirmar efectivamente que el Ejecutivo no está actuando, si quieres, en el marco de sus deberes legales y constitucionales, sino que está haciendo es buscando un aval para posturas que están basadas, si quieres, en sus criterios personales. Y creo que eso es importante decirlo, más allá de que él diga que no lo está haciendo.
más allá de que él diga que se está basando únicamente en la Constitución y la ley. Si uno revisa el contenido del fondo del veto, uno sabe efectivamente que es un contenido de constitucionalidad y el presidente lo manda a la Asamblea cuando es su obligación legal y constitucional mandarlo a la Corte. Eso es lo primero que quiero señalar. Después quiero decir que realmente el veto no solo es indignante, sino que es poco técnico. Por ejemplo, quiero ejemplificar para que la gente se dé cuenta de por qué digo esto, por ejemplo, y creo que es importante en el artículo que habla sobre las responsabilidades de Fiscalía General del Estado, que es el artículo 32. Por ejemplo, el presidente ordena que se investigue infanticidio. En nuestro país no existe el tipo penal de infanticidio, por ejemplo, ¿no? Solamente como para darte un detalle. Y este tipo de errores y de malas lecturas legales encontramos en todo el texto. Realmente es un texto que carece de consistencia técnica. Y lo que es más grave, y ahí voy a coincidir con Alejandro, es un texto que no considera la realidad de las mujeres, niñas, adolescentes víctimas de violación, que no las pone en el centro, que no considera los estándares existentes por los comités internacionales en materia de derechos humanos, por la OMS, y eso también lo ordenó la Corte. Es decir, el presidente únicamente toma en cuenta lo que él considera que se tiene que respetar de lo que ordenó la Corte, pero no esta otra parte que también ordenó la Corte, porque la Corte dice claramente que esta norma y todos los funcionarios que participen en la ejecución de la misma tienen que basarse en estándares internacionales en materia de derechos humanos y cita comités concretos, y a la vez dice en estándares de salud y cita la OMS y otras organizaciones de salud. Este veto no responde a ninguno de esos criterios y eso es también lamentable porque no está cumpliendo tampoco con la sentencia constitucional, a pesar de decir que lo está haciendo por cumplir con la sentencia constitucional. Creo que además es importante señalar que este veto tiene dos líneas principales que justamente nos hacen afirmar que es una denigración y un insulto para las mujeres, niñas, personas gestantes, víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. La primera línea es que efectivamente se basa en decir que el aborto no es un derecho y que nuestro país no ha reconocido el aborto como un derecho. Creo que eso es bastante discutible porque efectivamente nuestra Constitución reconoce los derechos reproductivos y el aborto ha sido reconocido como uno de los derechos reproductivos y por supuesto podemos ver distintos estándares y distintas posturas, pero muchos de los comités de tratado ya han establecido que es fundamental que se despenalice el aborto, no por violación de forma total, para garantizar la vida y la salud de las mujeres. La última guía de la OMS, por ejemplo, que acaba de salir ahora en febrero de este año, dice claramente que restringir el aborto o poner plazos muy limitativos para causales extremas como la violación va a potenciar la muerte materna, la clandestinidad y efectivamente, si quieres, los malos resultados de salud para mujeres, niñas y adolescentes. Eso es lo que no se está viendo tampoco, además de no ver las desigualdades, además de no ver lo que es el sistema de justicia en este país, además de desconocer efectivamente, si quieres, las interpretaciones legítimas de constitucionalidad. Después yo quiero plantear concretamente que la otra línea es claramente el tema del naciturus, poner en el centro la defensa del naciturus más allá de los derechos humanos de las mujeres, niñas, personas gestantes, y ahí de nuevo se vuelve a incurrir en si quieres criterio, en inconstitucionalidades. Esto ya existe, ya está resuelto, ¿no? Y por supuesto, entre abogados y abogados vamos a tener distintas posturas, eso pasa siempre, si quieres. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia que usa la Corte Constitucional para fallar el tema de aborto por violación, ya establece efectivamente que no es contrario a la protección de la vida desde la Constitución, que hay otros mecanismos, el aborto, y menos en casos extremos. Y lo mismo establece, si quieres, efectivamente nuestra Corte Constitucional. Entonces, realmente este veto está hecho desde una perspectiva religiosa y de obstrucción del derecho de las mujeres, aunque no se lo diga así. Y es un veto poco técnico, no fue enviado a quien debía ser enviado, que es a la Corte Constitucional, y por supuesto no garantiza ni de cerca los derechos de las mujeres, niñas, personas gestantes, víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, ¿no? Y tampoco los estándares internacionales, los tratados. Imagínate que llega al punto de reducir el bloque de constitucionalidad como que él tuviera la capacidad. Nuestra Corte Constitucional, por ejemplo, ya ha dicho que es parte del bloque de constitucionalidad las opiniones consultivas. ¿Cómo? Por ejemplo, la sentencia de matrimonio igualitario. El presidente dice no, lo único que es parte del bloque de constitucionalidad son los tratados y acuerdos que han sido ratificados por el Ecuador.
Eso no le compete a él dirimir. La Corte ya lo dijo, está yendo en contra de lo que dijo la Corte. Y la razón por la que no manda a la Corte es porque efectivamente sabe que en la Corte no va a tener la respuesta que él busca, que es una respuesta política, que es una respuesta que no pone en el centro derechos humanos, que no pone en el centro la protección, si quieres, de las mujeres, niñas y personas gestantes, víctimas y sobrevivientes de violación, sino efectivamente otros valores que él considera de mayor importancia. Incluso hay un artículo, y lo voy a decir, que es el que habla de beneficencia, y con esto termino porque asumo que tenemos tiempo todos, donde él habla que está por sobre el bienestar de las niñas, adolescentes, mujeres, el bienestar del nascituro. E incluso hay un montón de alusiones a la salud de las mujeres durante todo el texto del veto, que son bien confusos. O sea, finalmente, si quieres, yo termino interpretando que ellos dicen que incluso cuando haya riesgo para la salud de las mujeres hay que priorizar el cuidado del nascituro. Y eso es sumamente grave en materia de derechos humanos de las mujeres, niñas y personas gestantes en este país, además víctimas y sobrevivientes de violación, porque no se cumplen con los principios de protección integral, porque no se garantizan sus derechos humanos fundamentales, y eso es lo que hay que hacer efectivamente, denunciar este veto y generar acciones para que la misma Corte vuelva a conocer y vuelva a examinar a detalle y a fondo cada una de las insinuaciones hechas por el señor Lazo, porque ninguna cumple con la Constitución y la ley. Incluso para verificar si se cumplió la sentencia que dictaminó y le exigió a la Asamblea su cumplimiento. Quiero dar la bienvenida al constitucionalista doctor Ismael Quintana. ¿Cómo ha visto usted, por un lado, el proyecto de ley aprobado en esas condiciones por la Asamblea Nacional y por otro, este veto parcial del Ejecutivo que ha impuesto el presidente Lazo? Muy buen día, Ismael Quintana. Buenos días, don Miguel. Un abrazo para usted, un saludo para los panelistas y para quienes nos ven y nos escuchan a través de Radio Democracia. Yo creo que aquí se le está endilgando al jefe del Estado una responsabilidad que no tiene, lo debo decir con toda la franqueza del mundo, porque parece que la exigencia del establecimiento de requisitos, que los ha incluido en el veto parcial del jefe del Estado en el artículo 20, o en la propuesta de enmienda al artículo 20 del proyecto de ley, es una cuestión que le ha salido del estómago, pues parece al presidente Lazo. Y parece que nos estamos olvidando de las exigencias y los parámetros que la Corte Constitucional fijó en la sentencia de abril del año anterior. La Corte es la que dijo que, si bien es cierto, sería inadmisible por razones de tiempo exigirle a la mujer violada presentar como requisito una sentencia de condena por delito de violación, porque naturalmente los procesos penales acá en Ecuador, como todo proceso, dura años y un embarazo dura 9 meses, la Corte dijo, no podemos ir a ese extremo. Pero tampoco lo otro, que es lo que pretenden los grupos feministas y ciertos asambleístas también, como entiendo yo el asambleísta Jaramillo, que es que el mejor requisito es el que no existe, ¿no? Haciéndole decir al fallo de la Corte Constitucional cosas que francamente no señala. La Corte clarito dijo que para garantizar el acceso al procedimiento de aborto por violación, la ley debía regular y fijar requisitos mínimos. Y de hecho es la propia Corte Constitucional la que determina, a modo de ejemplo, que habían requisitos como la declaración juramentada, el examen médico, la denuncia en fiscalía, que son requisitos que en la ley se podían establecer para determinar al menos un indicio de que esa decisión de abortar proviene de un delito de violación, porque yo debo recordar a la gente que nos esté escuchando que en Ecuador el delito de aborto consentido sigue siendo delito, esa es la regla general. La Corte no declaró inconstitucional, ventajosamente, el artículo 149 del Código Penal. Lo que hizo fue declarar la inconstitucionalidad de parte del numeral 2 del artículo 150 del propio Código Penal, determinando que era discriminatorio el tema de que se exonere de la responsabilidad penal solo a las mujeres que padecen una discapacidad mental. Usted dijo, no, mujeres que han sido violadas. Y a partir de eso había la exigencia de crear una ley. Esa ley debe cumplir unos parámetros mínimos, no fijados por Lazo, no fijados por Quintana, no fijados por el asambleísta, no fijados por usted, Miguel, sino fijados por la Corte, entre esos requisitos. ¿Qué hace el veto entonces? El veto incluye esos requisitos que a la Asamblea Nacional se le han caído, pues, porque a mí me encanta cuando la gente
aplaude los fallos de la Corte y le hace decir al fallo las cosas que a la gente le gusta, ¿no? Pero las cosas que no te gustan o no te convienen de las decisiones de la Corte, como que te las vas guardando en la gaveta. Y eso hizo la legislatura al aprobar una ley prohibiendo el establecimiento de requisitos cuando la Corte determinó que hayan requisitos. Lo otro, la Corte tampoco, sí es cierto, yo en esto lamento mucho que el análisis del voto de mayoría del fallo de la Corte haya sido tan pobre en el tema de la protección constitucional de la vida desde la concepción, que parece aquí el artículo 45, poco nada importa de la Constitución. Pero al menos en esos párrafos 194, 195, 196 del fallo, la Corte sí señala que como otro parámetro, el legislador debía encontrar un debido balance entre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas y el derecho del no nacido, el derecho a la vida del que está por nacer. Y de hecho cita, yo le diría de modo antojadizo el caso Artavia Murillo versus Costa Rica, que tiene que ver con la fertilización in vitro y ese tipo de cosas que nada tienen que ver con el caso del aborto. Pero bueno, la Corte cita ese antecedente de la Corte Interamericana y dice que a mayor avance de las semanas de gestación de una mujer, obviamente mayor protección jurídica se le debe dar al derecho al derecho a la vida del que está por nacer. No lo digo yo, lo está diciendo la Corte a la que mucha gente aplaude. Entonces eso significa que debía, y lo dice la Corte también, fijarse un parámetro, un límite de semanas de gestación en base a criterios técnicos y objetivos, no en base a agendas ni en base a criterios ideológicos, como hizo la Asamblea Nacional inicialmente, no haciendo una suerte de rifa, pues, con el derecho a la vida del nasciturus. Entonces ya no, inicialmente 20 y pico de semanas, luego, ¿quién da más para conseguir los votos? Entonces pongámosle 16 semanas y ni sé cuántos números de semanas más. Y finalmente, ofertando algo para conseguir con las uñas los votos, se llegó al tema de 18 semanas para un caso y las 12 semanas para el otro. ¿Qué hace el presidente Lasso? Unifica, acatando el mandato de la Corte, de encontrar un balance entre estos dos derechos fundamentales, porque en el campo de la interpretación constitucional, usted no puede vaciar de contenido una norma constitucional por el hecho de dar preferencia o prevalencia a otra. Debe haber un balance, eso dice la Corte. Y por eso, en el veto presidencial, otro de los puntos importantes es proponer la unificación del plazo de 12 semanas para todos los casos de niñas y adolescentes, sean de la ruralidad o sean de la urbanidad, a lo mismo. Y en tercer lugar, otro tema que a mí me parece fundamental y que obviamente a la Asamblea Nacional se le cayó, el artículo 66, número 12, pues, de la Constitución, relacionado con el derecho de objeción de conciencia de los trabajadores de la salud. ¿Qué hacía el proyecto original? El proyecto original, pisoteando ese derecho, estaba sancionando pecuniariamente con hasta 20 salarios básicos unificados a aquel médico o aquel trabajador de la salud que se niegue a practicar un aborto en casos de violación, violando el artículo 66, número 12, que ha hecho el presidente, incorporar en el artículo 23, número 7 del proyecto, el reconocimiento de este derecho fundamental. Y me parece que esos son los lineamientos generales. Otra cosa, efectivamente, el fallo de la Corte jamás se refiere al aborto como un derecho. El aborto en Ecuador es una excepción. La regla general es que esa conducta es un delito. La excepción es, entre otros casos, el aborto en casos de violación. El fallo de la Corte jamás trata esto como un derecho fundamental. De tal manera que mal podría dar la ley en elevar a esa conducta o esa excepción a una regla general en categoría de derecho. Y por eso el veto lo que hace es proponer la eliminación de estas disposiciones que, entre otras cosas, determinaban que esto es un derecho y que el Estado tenía prácticamente la obligación de promover y promocionar el aborto en casos de violación. Entonces, digamos, yo considero que esos son los 3 puntos más importantes. A partir de esto, naturalmente, la Asamblea Nacional tiene 30 días, como determina el 138 de la Constitución, para tratar este veto. Y ahí, pues, básicamente tenemos 3 escenarios, don Miguel. El primero, allanarse, para lo cual se requiere la simple mayoría de votos.
a todo o parte de las objeciones del presidente. El segundo escenario, que es el que yo lo veo prácticamente imposible, improbable, que es insistir o ratificarse en el texto originalmente aprobado, para lo cual se requiere 2/3, 92 votos, lo cual, insisto, es difícil, teniendo en cuenta que esta ley se aprobó con 73, 74 votos, si mal no recuerdo. Y el tercer escenario es que no haya ni lo uno ni lo otro, y entonces pasen los 30 días y se entienda un allanamiento tácito, con lo cual la ley entraría en vigencia con las objeciones del presidente de la República. Doctor Ismael Quintana, con el análisis que usted ha hecho, especialmente de esos 3 puntos fundamentales, en parte su crítica es a lo que ha hecho la Asamblea, en parte a lo que ha hecho el presidente, pero habría razón en unos casos. Yo quisiera citar, y eso les voy a plantear, lo que un prestigioso médico cirujano con amplia experiencia, el doctor Iván Ceballos, decía: al no haber exigencia de la prueba, lo que se podría buscar es el aborto indiscriminado, incluido aquel que se hace como método de control de la natalidad y el que deviene del embarazo no deseado por sexo no responsable. Y también el argumento del doctor Ceballos: varios artículos atentan contra la seguridad de la práctica médica porque garantizan resultados cuando el acto médico, por su naturaleza, casi siempre es de medios, no de resultados. Doctor Quintana. Y yo concuerdo con el criterio del profesional de la salud. A ver, pongámonos en el caso de que realmente el aborto fuera un derecho fundamental. Digamos que es así, se lo voy a conceder. En ese evento uno entra al análisis de realmente ese derecho, entre comillas, enormes comillas, ese derecho, ¿es absoluto? ¿O está sujeto también a condiciones, requisitos y limitaciones? Porque hasta donde yo sé, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tan citada en Ecuador últimamente, y la propia Corte Constitucional, han determinado que ningún derecho tiene carácter absoluto y que el ordenamiento jurídico intraconstitucional o la Constitución directamente pueden imponer requisitos al ejercicio de estos derechos. Entonces, ¿qué queremos? Promover el ejercicio de un, entre comillas, derecho, pero sin requisitos, cuando la Corte ha determinado que sí lo haya. Y yo concuerdo con el médico que ha expuesto ese criterio, en el sentido de que, claro, sí, yo sé que esto puede sonar muy duro, pero si una mujer va a una casa de salud y dice que le han violado y se le exige, como requería únicamente la Asamblea Nacional en el texto originalmente aprobado, el llenar un formulario y ningún requisito más, estamos abriendo la puerta a otra clase de prácticas médicas que la Corte no ha despenalizado. Hasta donde yo sé, la Corte ha tolerado la práctica del aborto en casos de violación. Eso es lo que dice el fallo de abril del año anterior. Y la violación, hasta donde a mí me enseñaron, es un delito de acción pública. Entonces, el texto, como estaba planteado por la Asamblea Nacional, poco o nada tenía en cuenta la conducta delictual. Claro, me dirán, para eso está el COIP. Sí, claro, pero cuando la mujer va y dice que le han violado, algún requisito mínimo tienes que contemplar. Por eso la Corte habla de una declaración jurada, de un examen médico o de una denuncia, porque tampoco es que acá se le está diciendo usted tiene que ir a la notaría, hacer declaración juramentada, además practicarse el examen y además denunciar. No. Cualquiera de los tres bastaría, según la propuesta del presidente Lazo, con la que yo estoy absolutamente de acuerdo, bastaría para garantizar que esa mujer acceda al procedimiento médico, pero no establecer un requisito, así sea mínimo, mi estimado Miguel. Abre la puerta a que en Ecuador los abortos se sigan practicando de modo solapado por cualquier causa. Porque, ¿qué pasaría en el evento de que una mujer se practica un aborto argumentando que ha sido violada y después en el proceso penal se determina que efectivamente no hubo violación? ¿Quién responde por la violación del derecho a la vida del que está por nacer y por el perjuicio que habrá cometido la mujer que mintió por las razones que está dando el médico? No las estoy dando yo, que es una voz autorizada, por supuesto. Entonces, sí, es necesario establecer mínimos requisitos para que estos procedimientos se den. Otra cosa es que usted me diga, bueno, efectivamente, creo yo que en el veto tal vez el presidente no consideró que hay ciertos sectores sociales que no tienen recursos para acceder, por ejemplo, a los servicios notariales. Pero bueno, establezca la gratuidad de la declaración juramentada para estos casos, pues, ¿no? Si se puede establecer vía ley esta clase de exenciones.
¿ya? Tenemos un problema de acercamiento de los servicios judiciales hacia ciertos sectores, bueno, acerque la fiscalía, acerque unidades judiciales, para que este tipo de servicios se puedan prestar a aquellas personas, a aquellas mujeres, a aquellas niñas que efectivamente son víctimas de estos delitos tan horribles, tan atroces, y que tienen que denunciar. Porque en caso contrario, acá a mí me va quedando clarísimo el mensaje. A ciertos grupos con agenda, lo que les interesa realmente es el aborto, no que se sancione y se castigue al violador. A mí me interesa las dos cosas, que la mujer, si es que va a acceder, porque yo puedo pararme de cabeza, yo no estoy a favor del aborto, esa siempre ha sido mi postura, no es mi postura personal, y yo no soy nadie, no soy ni autoridad ni nada, es mi postura francamente personal, pero debo reconocer que la Corte ya ha ordenado la dictación de la ley, así que estamos ya hablando sobre una realidad, y esa realidad debe darse sobre ciertos requisitos, ciertas condiciones mínimas, y por otro lado, si me interesa también, pues, que aquellos que cometen estos delitos contra niñas y mujeres también vayan a la cárcel, pues caso contrario acá lo que importa es el aborto, pero el cometimiento de delitos es lo que menos importa y queda de lado, ¿no? Y eso es lo que parece interesante. Doctor Ismael Quintana, ¿qué cree que debe pasar con este veto parcial? A ver, objetivamente yo creo que ¿qué hubiese esperado yo? Francamente un veto total, pero es por mi postura personal. Ahora, la Corte ha ordenado que la ley debe existir. Sin la ley va a ser muy difícil instrumentar esta clase de procedimientos médicos. Por lo tanto, debe dictarse la ley. ¿Qué ley es la que me parece mejor a mí, particularmente? La ley que propone el presidente con sus objeciones parciales. La de la Asamblea es un desastre, es una vergüenza y es una ley que incumple abiertamente los precedentes de la Corte Constitucional en esta materia de aborto por violación. La incumple. No tenía en cuenta estos parámetros a los que me he referido brevemente, así que creo yo que en los siguientes 30 días lo que debería pasar es francamente un allanamiento a las objeciones parciales presentadas por el presidente de la República. ¿Qué creo que finalmente va a terminar pasando? Que van a intentar ratificarse en el texto, pero como los votos son complejos, eso hay que decirlo también, 92 votos es muy difícil conseguir para esta ley, lo que puede terminar también sucediendo es que no haya un allanamiento expreso, sino sencillamente que transcurran los 30 días y como no van a haber los votos ni para allanarse, ni para insistir o ratificarse, seguramente va a producirse el famoso allanamiento tácito, con lo cual la ley va a entrar en vigencia en el registro oficial y sin duda alguna después de 3 o 4 días empezarán a presentarse demandas de inconstitucionalidad y finalmente este tema va a ser llevado a discusión en la Corte Constitucional, donde yo aspiraría a que en primer lugar a este caso se le dé el mismo trato que al resto, es decir, de 5, 7 y hasta 10 años, que es lo que pasa con la generalidad de acciones de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Y lo otro, que la Corte no se desdiga de lo que ya señaló en abril, pues no, fijaste parámetros, fijaste condiciones, fijaste requisitos para que eso se incluya en la ley, eso se está incluyendo en el veto parcial, a mi modo de ver, por supuesto, y sería muy difícil que tú te desdigas de lo que ya señalaste en abril. Por eso yo digo, y concluyo, don Miguel, con esto, porque tengo que entrar ya mismo a una reunión, así que lamento tener que desconectarme, pero concluyo señalando, si aquí hay un responsable de que la ley esté como está proponiendo Guillermo Lasso, no es el Ejecutivo, ni siquiera la Asamblea Nacional, es la Corte Constitucional. Anda y reclámales a tus amigos de la Corte que te dijeron que para acceder al procedimiento médico de aborto por violación debe exigirse declaración jurada, examen médico o denuncia en la fiscalía. Cuestión con la que yo estoy de acuerdo. Pero si aquí hay alguien que quiere reclamar eso, anda y pon tus ojos en la Corte Constitucional, pues. ¿O no te acuerdas que fue la Corte la que determinó eso? Con esto me despido, don Miguel. Muchas gracias. Buenos días. Muy amable, doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Quiero volver con el doctor Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Antes de que responda sobre cuál es el escenario de la Asamblea, quisiera plantearle lo que le dije al doctor Quintana, esta observación del cirujano, el doctor Iván Ceballos, que decía que debía haber una exigencia de una prueba, que es lo que no se ha hecho, y segundo, que varios artículos atentan contra la seguridad de la práctica médica porque garantizan resultados cuando el acto médico, por su naturaleza, casi siempre es de medios, no de resultados. Asambleísta Jaramillo. Por favor, el audio. El audio, por favor, que no lo estamos escuchando.
Le decía a Miguel Perfecto. que yo le agradezco por este espacio, por darnos la oportunidad de dirigirnos a toda la ciudad. Mire, nosotros siempre estamos y actuamos de manera respetuosa. No sé, el joven abogado, esa manera de expresarse me parece bastante burlesca, antojadiza sus comentarios. Aquí nosotros tenemos que ser respetuosos, y eso le hemos pedido también al presidente de la República. Nosotros, como legisladores, tenemos que legislar para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Igual al presidente de la República le corresponde como colegislador el hacerlo para todos, en general. No, aquí no se pueden tener posturas personales. Decirle al panelista que hasta su manera de despedirse deja mucho que decir. Que para el conocimiento de él y de toda la ciudadanía, la ley que aprobamos, y que no es que fueron con las justas, como se expresó, fueron más de 70 votos, fueron 75 votos que aprobamos este proyecto de ley. Tiene un requisito. Le recuerdo que la sentencia de la Corte Constitucional dice también o cualquier mecanismo, y dentro del texto que aprobamos consta un formulario único de información que debe ser llenado por el personal de salud y que este debe ser conocido por la Fiscalía General del Estado en 24 horas. Mire, también lo que dijo el panelista ha citado arbitrajes internacionales. Recuerdo el caso de Paola Guzmán, un caso que perdió el Ecuador por la inacción del Estado ante los derechos de un adolescente que estaba sufriendo violación por parte de un profesor de la escuela en donde estudiaba. Y claro que finalmente decidió terminar con su vida. Porque yo escucho discursos por demás machistas, además son indolentes, que no nos hacen entender que no hay que creerles a las mujeres. Yo les creo. Yo no necesitaría jamás que en estos casos de violación un documento para creerles. Qué pena que no se quede a escuchar el panelista. Yo también debía irme, pero por respeto a todos los invitados, me quedé escuchando. De hecho, tengo otra entrevista, pero nosotros tenemos que ser firmes. Estoy seguro que vamos a contar con esos 92 votos. Vemos que sí existe la predisposición por parte de los 137 asambleístas para darle a las niñas, adolescentes y mujeres una ley reparadora, una ley justa, que sí, que cumpla con todos los parámetros dictaminados de la sentencia por la Corte Constitucional. Pero también tengo que recordarle a toda la ciudadanía y a algunos abogados constitucionalistas que nosotros también tenemos pues una de nuestras atribuciones, aparte de la fiscalización, es la construcción de leyes. Entonces, más allá de que la Corte Constitucional nos dio o sentenció en que la Asamblea Nacional pueda regular, nosotros tenemos que ser totalmente claros. Nosotros somos legisladores y constructores también de normas y de leyes que siempre tienen que estar acorde a la realidad que viven los ecuatorianos y ecuatorianas. Para nosotros es fácil estar sentados en un escritorio o dar discursos o entrevistas y decir cualquier cosa sin conocer la realidad que se vive en la ruralidad, en las zonas periféricas de las ciudades, en la costa. Hay que conocer realmente lo que viven y han vivido niñas, adolescentes y mujeres, y nosotros vamos a seguir trabajando. Sé que es complicado, pero vamos a trabajar, y a través del diálogo vamos a llegar a los consensos para obtener esos 92 votos
que sería una mayoría calificada. Asambleísta Jaramillo, quisiera preguntarle, usted ha dicho el escenario de la votación en este veto parcial, estas observaciones del cirujano Iván Ceballos, que dice, al no haber exigencia de prueba, lo que buscan es el aborto indiscriminado. Y lo otro, varios artículos aprobados en la Asamblea atentan contra la seguridad de la práctica médica porque garantizan resultados cuando el acto médico, por su naturaleza, casi siempre es de medios y no de resultados. Es respetable lo dicho por parte del médico que usted indicó. Sin embargo, hay que ser totalmente claros. El tema de la objeción de conciencia, nosotros hemos dicho que tiene que ser personalísimo, tiene que ser individual. No se puede tener una objeción de conciencia institucional. ¿Qué tendrán que hacer las niñas, jóvenes y mujeres? Recorrer todos los hospitales, que pasarán semanas de semanas hasta poder llegar a un centro de salud privado donde sí se pueda acceder a este que es un derecho de decisión por parte de las mujeres. En cuanto a lo que se dice de un examen médico, no podemos seguir con este tema de la revictimización de las mujeres, volver a contar estos temas. Y hay que creerles. ¿Para qué un examen médico si se tiene la palabra de las niñas, adolescentes y mujeres? Pero lo que le decía y argumentaba el médico cirujano es que al no haber exigencia de una prueba, lo que se pudiera abrirse la posibilidad de un aborto indiscriminado, si no hay algo que pruebe eso. Mire, la palabra de las niñas, adolescentes y mujeres, con eso bastaría. Yo creo que estos comentarios por demás machistas, o sea, por favor, o sea, sí hay que dejar de creerles, o hay que poner en un documento y plasmar y que sigan contando, ya sea con la denuncia penal o ya sea con la declaración juramentada. Por ahí le escuché al panelista decir que podría ser gratuito. O sea, hay que ver si también las notarías o los notarios pueden receptar este tipo de declaraciones juramentadas. Claro, lo que dijo asambleísta Jaramillo, lo que dijo es que habría que crear una ley para que en este caso no se cobre una declaración juramentada, en este caso específico, es el argumento que dio. Mire, hay que vivir la realidad. Pues una niña violada de 9 años no saben a dónde acudir. Que le estamos diciendo que vaya donde un notario. Hay muchas personas que desconocen siquiera de la existencia. Entonces, vayan a la Amazonía, vayan a la ruralidad, vayan donde no llega ni siquiera se tiene información, ya sea preventiva. Y eso le corresponde, el tema de las políticas de salud, le corresponde al Ejecutivo. Entonces, hay cosas que hay que ser más consecuentes, hay que ser más conscientes, hay que ser más empáticos, hay que caminar, no hay que estar sentaditos en un escritorio o, como ya lo dije en cualquier entrevista, para nosotros en esta zona de confort, ¿no? Hay que vivir la realidad y las situaciones que han vivido nuestras niñas, jóvenes y mujeres que han sido violentadas. Doctora Ana Cristina Vera, ¿cuál cree que debe ser el escenario de la Asamblea Nacional frente a este proyecto, por un lado, y por otro, citaba estas dos observaciones del médico cirujano de que debe haber una exigencia de una prueba a fin de evitar el aborto indiscriminado, más allá de si es que hay un aborto por violación que es condenable desde todo punto de vista, y lo otro respecto de que artículos atentan contra la seguridad de la práctica médica. Doctora Vera. Gracias, Miguel. Bueno, yo quisiera decir 3 cosas. O sea, la primera es que hay un requisito, que es que las mujeres digan su testimonio. Y quiero decir como penalista que esa es la principal prueba en materia penal cuando hablamos de delitos sexuales. En todos los estándares internacionales de derechos humanos, yo entiendo que Ismael no entienda porque él no es penalista,
pero esa es la principal prueba. Y cuando nosotros vamos a un juicio penal por violación, la principal prueba es el testimonio de la víctima. Lamentablemente lo que sucede es que en nuestro país existe una cultura que lo que hace es poner en duda constantemente los testimonios de la víctima y por eso no es suficiente el testimonio. Quiero decir también que ninguno de los requisitos planteados prueba la violación. O sea, una denuncia penal no es ninguna prueba, es una denuncia. Una declaración jurada es que la mujer diga lo mismo que podría decir en el servicio de salud ante un notario, con la desventaja de que esto es revictimizante, pero además de que se vuelve público y que se violan todos los derechos de las mujeres a la intimidad, que garantiza un proceso penal, pero además que garantiza un proceso en salud. Pero además quiero decir que el tercer requisito además es absurdo. Un examen médico legal que además los médicos tienen que jurar. Sobre eso es que deberían pronunciarse los médicos. ¿Cómo es posible que a mí me obliguen a jurar sobre un delito cuando solamente un juez puede determinar si existió o no existió? Y esto les va a poner a los médicos en un grave riesgo de criminalización. Este tercer requisito, donde los obligan a jurar sobre algo que ellos no pueden certificar, es grave. Ahora, sobre la segunda cosa que ha dicho el doctor, yo creo que es una opinión respetable, pero no deja de ser una opinión. La ley se basaba en todos los estándares en materia de salud, fue revisada por varios expertos que justamente tenían, si quieres, el deseo de garantizarles a los médicos también las mejores condiciones de salud, porque una ley como la que ha hecho el señor Lazo es criminalizadora. Quiero pedirles a los profesionales de salud que lean las partes concretas donde habla de ellos. Y habla de abrir nuevas consecuencias penales porque, como la Corte dijo que no pueden criminalizar el aborto por violación, ahora quieren criminalizarles por otras causales, justamente cuando garanticen aquellos derechos que la Corte ha establecido. Y creo que eso es importante también ponerlo en debate. Y finalmente yo quisiera decir, Miguel, que a mí me parece que es lamentable que las personas actúen únicamente desde sus posturas personales. Ismael no se pronunció absolutamente nada sobre la característica de este veto, que es claramente un veto de constitucionalidad, porque el presidente, toda su argumentación es constitucional. Él debía mandarlo a la Corte y eso lo sabe cualquier abogado. Y es súper importante que no nos quedemos callados justamente cuando se incumplen los procedimientos, se pone en riesgo la democracia, la seguridad jurídica, por efectivamente defender posturas personales que pueden ser muy respetables, pero no dejan de ser personales. ¿Qué creo que tiene que pasar en la Asamblea? Este veto se debe rechazar, pero además que quiero poner aquí y decir que vamos a seguir el incumplimiento al presidente Lazo, porque la forma como él ha intentado violar la Constitución y la ley no es admisible. Si hay procedimientos, son para la persona que trabaja en la calle y para el presidente también. Nadie puede violar la Constitución y las leyes y quedarse impune, y mucho menos por defender únicamente sus creencias personales sobre los derechos. ¿Qué debe pasar en la Asamblea? Se debe rechazar este veto. Este veto es altamente inconstitucional, pero además se tienen que buscar mecanismos para que efectivamente se debata lo que sucedió. Un presidente no puede mandar un veto de constitucionalidad que tiene procedimiento constitucional a la Asamblea cuando tiene la obligación de mandarlo a la Corte. ¿Qué vamos a hacer para efectivamente sancionar esta conducta inadecuada? Rechazar, su argumento, rechazar este veto en la Asamblea e insistir en el texto original, para lo que necesita mayoría calificada, 92 votos. Yo creería que esta es, si quieres, la solución más adecuada en materia de derechos humanos, aunque yo también he manifestado que el texto original me parece que tiene algunas falencias, principalmente que no cumple los estándares en salud al poner también tiempos tan limitados. Y eso es claramente, yo no me baso tampoco, si quieres, en opiniones personales, sino en lo que dice la OMS. Leamos lo que dicen los organismos de salud, tomemos en cuenta lo que dicen los comités internacionales en materia de derechos humanos y no solamente nuestras opiniones personales. Yo por eso no comparto mi opinión personal. Yo lo que estoy hablando es justamente haciendo una lectura tanto del veto como del procedimiento, como de la ley, en base a mi experticia como abogada, ¿no? Y a mi conocimiento. Yo le digo, yo como penalista, sí hay cosas que puedo asegurar que quizás otros abogados no, y sé que el testimonio de la víctima debería ser la única prueba que se solicite, y sé que incluso solicitar eso puede ser revictimizante, y sé que los requisitos puestos son requisitos que van a evitar que las mujeres accedan a la práctica de un aborto por violación, y sé que tampoco van a asegurar una mayor efectividad en materia penal, porque estoy todos los días en este ámbito y todos los días miro lo que sucede.
¿Qué debemos buscar? Debemos buscar efectivamente mecanismos que prevengan la violencia sexual, debemos buscar que no existan embarazos producto de violación y debemos proteger a las mujeres, niñas y personas gestantes que vivan estas situaciones. Doctor Jaramillo, para concluir este debate, tienen 30 días para analizar este veto parcial. ¿Qué van a hacer? ¿Van a cumplir el plazo? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es el plan? Bueno, la Comisión de Justicia tiene 30 días, como bien lo indica Miguel, para tratar este veto personal, parcial. Un equipo técnico está realizando ya un análisis al respecto. Esperamos el próximo lunes a buscar conocimiento del texto que ingresó oficialmente a las 11:39 del día de ayer y esperamos que ya llegue a la comisión para trabajar, y nosotros vamos a seguir a través del diálogo, conseguir esos 92 votos, que sería una de las alternativas para poder tener una ley justa y reparadora para las niñas, jóvenes y mujeres. Doctora Vera, finalmente, ¿ustedes exigirán a la Asamblea que haya un pronunciamiento como le corresponde dentro de los 30 días? Por supuesto, y además exigiremos que efectivamente haya sanciones al Ejecutivo por mandar un veto de constitucionalidad a la Asamblea cuando le correspondía mandarlo a la Corte. Bien, muchas gracias por aportar a este debate, un tema complejo, difícil, que dejamos a los expertos para que se pronuncien, partiendo de la aprobación de este proyecto de ley en la Asamblea Nacional y el veto que ha impuesto, veto parcial al Ejecutivo. Serán las instancias respectivas las que resuelvan en su momento esto. Muchas gracias al doctor Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, y a la doctora Ana Cristina Vera, penalista y de la organización Surcuna. Muy amables, muy buen día. Gracias a su participación en la revista de Opinión Democracia. Buenos días. Gracias, siempre a las órdenes. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:10 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con otro debate importante, candente, complejo, respecto de la reforma laboral y a la seguridad social, a propósito del inicio en las próximas horas de las mesas de diálogo, como ayer se confirmara en el Palacio de Carondelet. Serán las primeras reuniones con dirigentes de las organizaciones sindicales, entre ellos del FUT. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible cuando sus acciones generan un impacto positivo en el medio ambiente, cuando permite a cada persona alcanzar sus metas, cuando está comprometida con la educación para mejorar la sociedad, cuando impulsa proyectos que cuidan el planeta.